Bueno, en el vídeo anterior nos habíamos quedado entonces en la voluntad de poder. Me ha quedado explicando un poco eso. Y termina con una colección de verbos para intentar definir la voluntad de poder, ¿vale? Crear, superarse, proyectar, querer, apreciar, poner valores, decir sí a la vida, recuperar lo dionisiaco. Todos son maneras de acercarse a ese concepto. Nosotros sobre todo hemos hablado de superar y del querer, ¿vale? Luego, especialmente en el vídeo dedicado a la moral, hablaremos de apreciar, poner valores y decir sí a la vida. Ahora lo primero que vamos a hacer es hablar de recuperar lo dionisiaco. También el tema de la superación aparece más en el vídeo de la moral, ¿vale? Bueno, hay un punto, que es el punto número 4, que nos habla del método de la genealogía. Este punto puede ser importante a la hora de comparar Nietzsche con Descartes, por el método, esto es muy obvio, una comparación muy obvia, e incluso también con Platón, ¿no? Bien, el método de Nietzsche pues tiene una peculiaridad, ¿no? Y es que partiendo de lo primero, de las cuestiones estas básicas que hemos visto al principio, de su sospecha, de su crítica radical y tal, pues su método va a ir, acordaros de esto de la sospecha, va a ir a buscar, como yo estaba diciendo, eso otro que hay detrás de todo este montaje que hay, ver esa concepción de la realidad que tenemos en su momento, que es la misma, bueno, ha cambiado, ¿no? Pero que puede ser un poco, se puede trasladar un poco a la situación que tenemos ahora, pues esa concepción de la realidad que tenemos a partir de la filosofía, de la ciencia o de la religión, ¿no? La cosmovisión que se tiene en un determinado momento, influida por varias cosas, verla como una especie de eso, de montaje, de decorado, de ficción. Y entonces querer rascar un poco detrás de eso, porque se tiene la sospecha de que hay algo detrás que está originando eso y que eso mismo está tapando, ¿vale? Entonces el método de la genealogía consiste en intentar ir al origen de las construcciones culturales, al origen de las construcciones filosóficas, si queréis, ¿vale? Al origen de la cosmovisión, de esa construcción racional que hemos hecho para explicar el mundo. Y el origen para Nietzsche, esto es lo más importante que hay que sacar de aquí, el origen es el valor, ¿de acuerdo? Como la vida, la realidad es la vida y la vida es voluntad de poder, pues lo que hay detrás de todo lo que hace un humano como individuo o como colectivo, como especie, lo que hay detrás de todo realmente es siempre una voluntad, ¿vale? La voluntad, como hemos dicho aquí mismo lo tenemos, que es un querer, ¿no? Esa es la definición más básica que tenemos de voluntad. Pues el querer se hace, se desarrolla, se manifiesta poniendo valores, ¿vale? Cuando yo digo que no quiero estar encerrada en mi casa, pues es porque preferiría en este momento estar en la calle dando un paseo o en el campo o haciendo lo que sea. Para que yo tenga el concepto de preferir, de preferencia de una cosa sobre otra y pueda decir que quiero eso y que no quiero esto, es porque hay una cosa que valoro de una manera y otra que valoro de otra diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues valoro como bueno y malo, bien, mal, y entonces en este caso para mí lo bueno es salir, lo malo es quedarme encerrada, ¿vale? La preferencia puede ser incluso ordenar, esto me gusta o lo quiero más esto que esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no quiero comer espinaca, quiero comerme una hamburguesa, pero preferiría antes de la hamburguesa comerme pizza, ¿no? Entonces, son ejemplos muy pequeños para que lo entendáis, pero para que veáis que detrás de cualquier cosa que hacemos, ya he dicho que el enfoque está también en la acción, de cualquier cosa que hacemos, lo que hay es una valoración, ¿qué ha movido esa acción? ¿Vale? Si digo, pues en vez de
de que me hagas tú la hamburguesa, pues prefiero levantarme yo, buscar los ingredientes, hacer una pizza. Si hago esa acción es porque valoro más esto que lo otro, aunque el otro también lo he valorado positivamente. Frente a lo mejor las espinacas que las estoy valorando en este momento negativamente o al revés, ¿no? Entonces, en cualquier acción, la voluntad se determina por los valores, ¿de acuerdo? Como el sujeto que propone Nietzsche no es un sujeto razón, sino que es un sujeto voluntad, voluntad de poder, somos voluntad de poder, pues entonces todo lo que, como estaba diciendo, hacemos, construimos, pensamos, sentimos, interpretamos, todo es una cuestión de la voluntad y por tanto lo que hay ahí son unos valores, hay un sistema de valores, ¿vale? Entonces aquí luego veremos que en esos sistemas de valores hay algunos que van en acuerdo con la vida, a favor de la vida. Ese sería el decir sí a la vida. Y hay otros que van en desacuerdo con la vida, que dicen no a la vida. ¿Vale? Esa es la división en los dos tipos de valores o de sistemas de valores que él hace. ¿De acuerdo? Como la vida es la voluntad la que pone los valores. Si la voluntad es la vida la que pone los valores. La vida es la que valora. Entonces la vida no puede ser valorada, ¿vale? Es la vida la que pone el valor. ¿Y cómo pone la vida el valor? Pues para la vida el valor bueno es el que va a su favor, el que dice sí a la vida, y el valor malo es el que va en su contra, el que dice no a la vida. Bien, pues lo que va a hacer Nietzsche, esto ya del valor acorde o desacorde a la vida, lo explicaremos otra vez después, pero lo que hace Nietzsche con el método de la genealogía, tiene que ver con hacer el árbol genealógico, pongo ese ejemplo, ¿no? Que es buscar cuáles son mis raíces, ¿no? De dónde viene esto hasta llegar al origen. Pues esa genealogía es ir rastreando hasta que llegamos al origen y el origen es el valor. Esta era la sospecha. ¿Qué intención moral ha habido cuando se ha construido esta filosofía? ¿Vale? Entonces, esto es lo que dice Nietzsche, ¿no? Las intenciones morales o inmorales han constituido en toda la filosofía el auténtico germen vital, la semilla de la que ha surgido la planta entera. Toda la historia de la filosofía o todo el sistema filosófico, ¿vale? Como lo queremos ver. Aquí, como toda la crítica a la historia de la filosofía, pero si me fijo en Platón, me fijo en Descartes, lo que hay detrás de ellos, dice Nietzsche, es una intención moral. Hay una intención moral que es la que construye la planta entera, todo el sistema filosófico que se crea, ¿vale? Entonces, bueno, se trata de encontrar esos valores, ¿de acuerdo? De intentar desenmascarar lo que decíamos, la razón como función desenmascaradora. Detrás de esa construcción racional, dime claramente qué valor ha movido a tu voluntad, qué era lo que querías con esto, ¿vale? Con ese ejemplo que os ponía antes en la discusión con alguien. Cuando alguien está ahí enrocado en algo, una discusión racional y realmente y dice, bueno, realmente, ¿qué es lo que propones con esto? ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Es lo que pretendes. ¿Cuál es tu valor aquí? El valor que ha puesto tu voluntad, que es lo que desea, ¿no? Hacia dónde se camina. Bien, entonces la genealogía no es ni una teoría del conocimiento, ni una epistemología, ni tampoco una crítica de ella, ¿no? Sino que tiene una intención liberadora. Liberar. ¿Por qué liberar? Esto es importante entenderlo, lo manejamos más en la parte también de la moral. Porque esta construcción racional que hemos hecho de la propia humanidad, ¿no? Del sentido de lo que es la propia humanidad, de lo que es el sujeto humano, como expliqué antes, también la llevamos como individuo. Y entonces es como si nosotros lleváramos una máscara o una armadura que es toda esa parte racional nuestra que nos libera, que nos defiende, que nos permite adaptarnos al medio, que
que también forma parte de nosotros, pero que ha aniquilado todo lo demás, ¿no? Es como una máscara o una armadura, quizá aquí pueda ser mejor la metáfora, una armadura que yo utilizo para defenderme del mundo, para adaptarme en esa lucha que estábamos hablando antes, pero hay un momento en que yo me olvido de que esto es una armadura y ya la llevo siempre puesta y yo creo que yo soy esa armadura. Entonces, esa armadura ha acabado extralimitándose de su función de adaptación al medio, de defensa, de lo que queramos poner como ejemplo, y entonces ahora me está aprisionando, ¿vale? Entonces, el problema de la razón, cuando ahora lo veamos, no tenemos que ver a Nietzsche como que aniquila completamente la razón es una parte del ser humano. El problema de la razón es que se ha sobredimensionado, que se ha comido al ser humano entero, que era una parte y esa parte ya se ha convertido en el todo, que era algo que yo usaba, la razón, algo que mi voluntad usaba, pero que ahora ya nosotros no sabemos qué es la voluntad la que está detrás, nos hemos perdido de eso y nos hemos convertido solamente en esa razón, ¿no? Yo creo que la metáfora de la armadura es buena, ¿no? La armadura es algo muy incómodo, muy costoso de llevar, no me permite libertad, no me permite movimiento, y si yo la uso en un momento determinado está bien, pero si ya la llevo siempre puesta, pues lo que está haciendo es quitarme la libertad. Entonces, esa armadura sería esa armadura de conceptos, de explicaciones filosóficas o religiosas o esas concepciones, todo eso, bueno, pues nos hemos quedado aprisionados dentro de eso. Entonces, cuando él denuncie eso, cuando explique que de verdad lo que hay detrás es una voluntad de poder que pone unos valores, nosotros volveremos a ser dueños de la armadura, de cuándo la podemos poner o no, de cómo la usamos, de para qué la usamos, el para qué que os decía, ¿no? ¿Para qué quieres hacer esto? Y en ese sentido volveremos a ser libres, ¿vale? En fin, me gustaría poner más ejemplos de eso, en clase lo hago, pero si no el vídeo sale larguísimo, ¿no? Creo que si luego no entendéis cosas de estas, pues podamos ya hacer más preguntas más concretas y resolverlas en vídeos más concretos si hace falta. Bueno, entonces, bueno, esto sería el método, y ya digo, se puede comparar, ¿no? Con la diferencia del método de Descartes, que es completamente un método racional basado en la razón, descrito a partir de ella, por ejemplo. Entonces, la siguiente idea sería que haciendo ese rastreo de ir al origen, de esa sospecha para ver qué voluntad y qué sistema de valores ha habido detrás de la filosofía occidental, esto lo hace Nietzsche desde que empieza con su primera obra, la más importante, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Bueno, no la más importante para explicar el sentido de esta filosofía que se va a ir gestando en Nietzsche. Él empieza a hacer una reflexión sobre el mundo griego, ¿no? Y entonces elabora explicando cómo es la tragedia en el mundo griego, elabora esta contraposición entre lo que él llama lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿vale? Lo apolíneo, representado por el dios Apolo, lo dionisiaco, representado por el dios Dionisio, que este sería Dioniso, perdón. Este sería el que luego en el mundo romano es Baco, ¿no? Entonces lo relacionáis quizá mejor ahí. Bueno, pues Apolo es el dios de la forma, de la medida, del orden, de la luz. Lo dejamos ahí. Y el Dionisio, perdón, sería el de el fondo, el caos, la noche, la oscuridad, la música, la ebriedad, por eso el dios del vino también, ¿vale? Entonces, aquí sería, por un lado, luz, orden, forma, por otro lado, fondo, caos, noche, ¿vale? Esto de la tragedia viene representado por los momentos del coro, que sería el fondo, donde se habla como eso, como una... Bueno, y los momentos también más musicales, por eso está en la música. No hay una indeterminación, ¿no? Puede representar muchas veces pues, a los dioses
o la comunidad, la voz de la comunidad, y los momentos en que sale un actor y entonces es la palabra, se escenifica una parte, ¿no? Se interpreta un diálogo. Bien, esto sería un fondo y esto sería eso, ¿no? Como cuando estábamos cantando el coro, donde hablan muchas personas al mismo tiempo, en la tragedia, y esto sería el destacarse de una persona que ya aparece como una figura, ¿vale? Por eso esto sería forma-fondo. Desde el fondo indiferenciado, donde no hay individuo, sale tomando forma un individuo, ¿vale? Donde el caos, donde todo está mezclado, se produce el orden. La noche, donde no diferenciamos las cosas, la luz que pone a cada cosa su orden, su figura. La música que nos permite llegar, ¿no? Yo muchas veces he hablado de la música, del poder de la música, porque se salta la palabra y llega directamente a zonas para las que las palabras es un freno, para las que las palabras es insuficiente. Por eso muchas veces, no sé si ha pasado que no hemos puesto en palabras una sensación o una emoción que tenemos asociada a algo que está pasando, a un recuerdo, pero hay una música que suena y la despierta. Por eso esa música tiene ese poder evocador y tiene ese poder también de hacernos sentir por encima de la palabra. Esto que decía, con la palabra oculto, con la palabra puedo ocultar cosas, pero la música me pone en directo con ella. Con la palabra poesía, pues no estoy mal, no me está pasando nada, esto lo supero yo fácilmente, pero escucho una música y lloro. No, un ejemplo muy simple, pero espero que os sirva. ¿Por qué? Porque la música salta la barrera de ficción que nosotros mismos creamos como esa armadura que os he dicho, la música se la salta y entra directamente. Y entonces podemos acceder a estas cosas, que por cierto, no quiero hacer mucho desarrollo de ese tema, pero por eso también mismo pasa con el vino, por eso está también aquí relacionado, ¿no? Baco se representa con la uvita del vino, a veces también con la copa y con el instrumento musical, con una especie de flautilla. Claro, el alcohol, que no voy a hacer aquí apología ni mucho menos, pero esa ebriedad que también viene relacionada aquí con eso, es lo que permite saltarse una vez más esa barrera de control, de orden, de norma, de la normativa, esa máscara que tenemos que poner, porque tenemos que responder ante una figura, una imagen en la que nosotros hemos construido nuestra identidad. Y cuando en la ebriedad eso también desaparece y entonces también lloro, también puedo llorar, ¿no? Que está relacionado también muchas veces con la ebriedad. El que afloren todas esas cosas que durante el día, que cuando estoy ordenada, que cuando estoy respondiendo a mi figura, a mi papel, pues no estoy dejando ver, ¿vale? Bueno, claro, aquí desarrollo más el tema de la música porque ya os digo, no vamos a hacer ahora defensa ni vamos a entender mucho el tema del alcohol, ¿no? Desde luego muchísimo más recomendable hacer todas estas cosas con la música que no tiene esas secuelas negativas que pueden tener el consumo de alcohol. Pero bueno, en la propia mitología está eso ahí, por eso he creído que lo tenía también que relacionar, para que se viera ahí un poco con. No ahondo mucho más en esos aspectos de Dionisio, pero vosotros podéis investigar todo lo que queráis sobre ese tema. Bien, entonces esto sería un poco la idea, el principio de individuación y la unidad del todo. Cuando yo hablaba de la vida como el trasfondo del que surgen las cosas, ¿vale? Era esto, la unidad del todo, el trasfondo. Pero la vida es el trasfondo del que surgen las cosas serían ya como me hago individuo, pero también son las cosas. Por eso es que todo es lo apolíneo y lo dionisiaco. En continua lucha. Esto sería, cuando hablamos de fuerzas contrapuestas, pues esto es una manera de explicar
dos contraposiciones básicas que hay, lo apolíneo tirando por un sitio y lo dionisíaco tirando por otro, ¿vale? En el ser humano esto lo vemos en la razón y la teoría, que es parte del ser humano, pero también en el arte y la intuición, que también es parte del ser humano, ¿vale? Y esto lo vemos como la voluntad, el querer, y esto como la representación. Es cierto que hay parece como una especie de preeminencia de lo dionisíaco, en el sentido que es como, bueno, parece que se entiende en algunos momentos en estas oposiciones como lo primero, ¿no? De la voluntad sale la representación. Para los de ampliación, el mundo como voluntad y representación son conceptos que ya aparecían en Schopenhauer, por eso lo hemos puesto ahí para trabajarlo. Bien, entonces, bueno, aquí lo que hago es explicar de esa manera que lo hace el propio Nietzsche, que es lo dionisíaco y que es lo apolíneo. Y lo interesante, una vez que más o menos lo hayáis caracterizado, es que veamos eso, ¿no? Lo que descubre Nietzsche de la tragedia. Cuando hemos hablado de que la vida era contradictoria, que estaba en oposición, esto lo empezó a elaborar con el sentimiento trágico de la vida, ¿vale? Para Nietzsche, Nietzsche empieza diciendo que la tragedia es la verdadera naturaleza de la realidad. La tragedia es esta oposición de fuerzas contrapuestas que se necesitan. Esto es la cuestión. En la tragedia lo que ocurre es que se dan dos cosas que no pueden darse a la vez. O sea, se da una contradicción que es irresoluble, eso sería la tragedia. Se da una contradicción que es irresoluble. En las tragedias, cuando el protagonista está inmerso en la tragedia es que tiene que hacer una cosa, que tiene que hacer su contraria y que evidentemente no puede hacer las dos. No puede hacer una cosa y su contraria. Entonces está siempre dividido. El ser humano trágico es un ser dividido, tirado por dos fuerzas contrapuestas, ¿vale? Entonces, el ser trágico es la naturaleza de la realidad y el ser humano está también en esa tragedia, ¿no? Está atravesado por esa tragedia, si queréis, está dividido, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, primero, la tragedia muestra cómo el ser individualizado surge del fondo de la vida, que sería el nacimiento, y vuelve a él en la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que somos seres que estamos, por un lado, obligado a entenderme la palabra obligación, ¿no? Hay una fuerza en nosotros que tira a la individuación, es decir, a querer ser una cosa en el mundo, mientras que hay otra fuerza que nos está tirando a la unidad, a que nos disolvamos otra vez en el todo, ¿vale? Entonces, nosotros con mucha fuerza, como explicaba antes, nos elevamos sobre ese fondo, pero no podemos permanecer ahí. Esta es la tragedia, que queremos permanecer, pero no podemos permanecer, ¿no? El saber, el tener que luchar por la vida sabiendo que nuestro fin va a ser la muerte. Esa es la tragedia, la división entre la vida y la muerte, si queréis que lo diga más sencillo. Es un ser dividido, teniendo continuamente que luchar por la vida, sabiendo continuamente que va a perder esa batalla. Siempre, ¿no? Entonces, la tragedia, bueno, pues eso, se explica esa lucha entre el fondo y el individuo que nunca se va a resolver. ¿Vale? Bueno, a mí como individuo me resolveré otra vez me diluiré otra vez en el todo, pero ese todo tampoco gana nunca, porque de ese todo siempre surge el individuo. Entonces, el todo quiere ser todo, el individuo quiere ser individuo y ninguno gana. ¿Vale? Entonces, por eso en la tragedia se expresa la continua construcción y destrucción del mundo. Son esas dos fuerzas tirando las que van haciendo que se construya y desaparezca el mundo. El nacer y el morir continuo, que es la realidad, por eso la realidad dinámica. ¿Vale? Y bueno, lo que he dicho es esto, ¿no? En la tragedia el héroe siempre está dividiendo en esas fuerzas y tiene que sobreponerse, ya está aquí un poco el concepto de la superación,
tiene que sobreponerse y aceptar que eso es así. Entonces aquí he puesto un texto que me parece precioso para poner otro ejemplo de esa división del ser humano, de la tragedia del ser humano, por ejemplo, entre la división entre el placer y el dolor, ¿no? Que también aparecía ya un poco apuntada esta idea en Schopenhauer. Nosotros tendemos hacia el placer, pero ese placer nunca va a ser satisfecho y siempre va a conllevar dolor. Entonces, nuestra propia tendencia hacia el placer, que es inevitable, nos lleva también al dolor como algo inevitable. Entonces, estamos siempre en esa lucha entre el placer y el dolor, ¿vale? El poema, bueno, este extracto de Nietzsche, pues habla un poco de esto, ¿no? Hombre, presta atención. ¿Qué dice la profunda medianoche? Yo dormía, de un profundo sueño despertado. El mundo es profundo, y más profundo de lo que el día ha pensado. Profundo es su dolor, el placer más profundo aún que el sufrimiento. El dolor habla, pasa, mas todo placer quiere eternidad. Quiere profunda, profunda eternidad. Esta es la cuestión. Nosotros queremos un placer y ese placer queremos que sea eterno, eternamente o continuamente vamos a atender a ese placer, pero ese placer conlleva siempre dolor. Mientras más busquemos el placer, más encontraremos también el dolor, ¿no? Esta idea me parece muy bonita, la verdad, y es una de las cosas por las que me gusta explicar a Nietzsche, porque esa aceptación de la que estábamos hablando aquí, ¿no? La aceptación que hace del destino el héroe trágico a esta, aceptar que la vida es placer, pero también es dolor, al mismo tiempo es dolor. En el momento en que nosotros eliminamos una parte de la contradicción, intentamos eliminar una parte de esa contradicción, eliminando el dolor, eliminamos también el placer. Y entonces eliminamos la vida. Si se elimina la contradicción, se elimina la vida, porque la vida es contradicción. Entonces entramos en un estado de no vivir la vida, de pasar por aquí sin vivirla, ¿no? El héroe trágico, que es fuerte, que es valiente, por eso es un héroe, pues se enfrenta a ese destino que tiene y lo acepta. Y acepta que conforme en esta vida busquemos el placer, llevaremos también nuestro dolor y que así es y está bien así, ¿no? Esa sería la lección preciosa para mí también en estos momentos, ¿vale? Porque también tiene la otra lectura, también el dolor de la vida trae el placer, van siempre juntos, no se puede separar el uno del otro. Entonces, bueno, es aceptar la vida tal y como viene, con su placer y con su dolor, que además nunca es absoluto, porque la otra fuerza siempre está tirando, ¿vale? Ejemplos de estos, pues, sobre el placer y el dolor, bueno, en niveles así de la ética en primero y eso, explico un poco más. Yo creo que aquí ya no me puedo parar tanto y que tenéis capacidad de entender por qué el placer va a conllevar necesariamente dolor. Bien porque esa tendencia al placer me impida conseguirlo. Entonces, bueno, una vez mejor que he probado algo que es placentero y luego lo vuelvo a buscar y no lo consigo, sufro. ¿Y por qué se acaban? Porque es que nada permanece. La vida es continuo dinamismo, entonces, tal y como explicaba antes, no hay un estarse quieto de ya he conseguido el placer, aquí me quedo, pues el placer lo tengo y se acaba. Y cuando el placer se acaba, pues hay dolor. Hay dolor, porque hay ausencia, porque hay melancolía, porque hay necesidad, porque hay búsqueda otra vez. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, simplemente de esa manera más simple se puede entender. Bien.
Para Nietzsche, los antiguos griegos, especialmente, como he dicho antes, los presocráticos, especialmente, como he dicho antes, Heráclito, pues habían conservado este sentido trágico de la vida y filosofaban desde ahí. Y es Sócrates y Platón, lo he dicho antes, un poco de manera indiferenciada, los que hacen un giro y nos ofrecen una interpretación negativa de esta contradicción, reducen la contradicción, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, la primera crítica que hacemos aquí a Platón desde el pensamiento de Nietzsche es que Platón, Sócrates, Platón, me da igual cómo lo digáis, en la comparación con Platón, pues diréis, Platón es un destructor del pensamiento trágico, ¿vale? Ha sido uno de los que, como no soportaba esta contradicción, esto es muy importante, la idea de no soporto, no tengo la suficiente fuerza, no soy héroe, no me enfrento a la vida tal y como la vida es, no soy capaz, esto me puede, me sobrepasa, o sea, no puedo yo, no tengo voluntad de poder, no puedo yo, sino que esto me puede a mí, un poco, pues reduce la contradicción, reduce la contradicción. Me voy siempre al ejemplo del placer y el dolor porque me parece fácil de entender en vuestra vida normal y corriente y de ahí poder extenderlo al resto, ¿vale? Y porque, bueno, cuando hablamos mucho de la muerte hay gente que se angustia un poco, ¿no? Entonces, bueno, el tema de placer y dolor creo que lo podemos manejar mejor. Esto es así, vosotros habréis oído o visto en películas, en canciones, en vuestra amiga, en vosotros mismos, como mucha gente que no soporta el dolor que puede producir una relación en pareja, ¿vale? Porque se acaba, porque da inseguridad, porque por millones de motivos, podrían optar a evitar el dolor que puede proporcionarme el hecho de enamorarme de una persona, de entregarme a esa persona y de sentirme vulnerable. Entonces, si hago eso y eso, porque esa relación, por ejemplo, se acaba, me produce dolor, yo puedo evitar el dolor. ¿Cuál sería la lección que aprendería? Pues voy a evitar el dolor, ¿cómo? No metiéndome nunca más en una relación, no volviendo a la entrega, no volviendo a la vulnerabilidad, no volviendo a enamorarme, ¿no? Por decirlo como una forma. Bien, ahí eliminamos el dolor, posible que esto me pueda ocasionar, pero eliminamos también al mismo tiempo el placer. Entonces no vivimos esa experiencia y ya está. Así con todo en la vida, ¿no? Entonces, trasladando esto a la vida en general, pues cuando el hombre no ha soportado la finitud, el hecho de que se va a morir, no ha soportado el dolor de la existencia, no soporta la contradicción porque le angustia, no le permite controlar, o porque se siente indefenso, vulnerable, como he dicho. Cuando no admite eso, se reduce la contradicción, ¿vale? Y reducir la contradicción, como hemos machacado ya un poco, creo yo, es negar la vida directamente, ¿vale? Si tú niegas el dolor y el placer, niegas la contradicción, lo niegas todo. En el ejemplo que yo he puesto es, me niego a tener relaciones sentimentales. Bueno, pues imaginarlo en la vida. Cuando reduzco la contradicción, reduzco los dos polos, lo que niego es la vida. Esto es lo que habla Nietzsche de negar la vida. Niego la vida. Entonces, Platón es el que él pone, Sócrates, Platón son los que ponen como eliminación del pensamiento trágico, que se ve en la negación de la contradicción, y esa negación de la contradicción optando por uno solo de los polos, pensando que se opta así por uno solo de los polos, sería la tradición metafísica occidental, o sea, la historia de la filosofía desde el principio, tal y como la hemos visto, ¿vale? Entonces, lo que se hace es tachar este polo y quedarse aquí. Esto es el sujeto razón. Esto es el ser humano descrito como un ser humano que es razón. Esto lo hemos visto en Platón, lo hemos visto en Descartes y lo hemos visto en Kant, ¿vale? Eso sería. El hombre es teoría, es razón, es palabra, es discurso racional, la metáfora de la luz y del día como aparece en Platón, todo eso. Las formas, como le llegamos a llamar también,
a la idea muchas veces, o como Aristóteles le llama a su reinterpretación de las ideas platónicas, ¿vale? En Kant la representación, el fenómeno, ¿no? Construido también por el sujeto racional. Entonces, todo esto se habría eliminado de la vida, el caos, la desmesura, lo que os decía, la ebriedad, la locura, desmesura, caos, lo oscuro, lo que no se ve, porque es todo lo que presento, lo que se ve, lo que aparece, lo demás se tachan, ¿no? Como si no estuviera. El fondo es el que surgen las cosas. Claro, esto era lo que buscaban los presocráticos, ya luego y después, es como si todo se saca afuera, ¿no? Esto ya tenemos aquí una explicación, un principio, algo con lo que lo interpretamos. Bien, el arte, incluso la intuición en el sentido de la que habla Nietzsche, como medio de conocimiento, todo eso fuera, toda una teoría, una racionalidad, todo se basa, se argumenta, en fin, todo lo que hemos estado viendo, vaya. Y por supuesto lo que os decía, que mi conocimiento y explicación del mundo esté movido porque yo quiero algo, no, que esto es toda una representación objetiva de una forma o de otra de lo que es la realidad, ¿vale? No, las intenciones aquí no tienen nada que ver en la voluntad. Bien, entonces, bueno, esto es más o menos lo que explico aquí. De los dos pares que aparecen en la esencia de lo trágico, lo apolíneo y lo dionisiaco, pues a partir de Platón se descarta lo dionisiaco y nos quedamos con lo apolíneo, ¿vale? Entonces, mirad, esto es importante porque ahí está el germen del error fundamental que comete la filosofía, ¿vale? Entonces, ahí está el germen del error fundamental, que es lo que vamos a ver ahora, en qué consiste ese error. Y en la parte del vídeo que habla de la moral vemos por qué se hace el error. Porque no es un error casual, ¿no? Me he equivocado y no se sabe por qué. No. Este error es por algo, aquí hay una voluntad detrás que ha puesto un valor. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste el error? Sería un poco lo que hay que explicar más en esta parte. ¿En qué consiste el error? Pues básicamente en preguntar por el ser, preguntando por lo uno y lo estático. O sea, asumir que la realidad es una y quieta. ¿Vale? Esto es lo que ya consagra definitivamente Platón con el mundo de la idea. Por eso tiene que ser una de las comparaciones que hagamos. Bien, la filosofía a partir de Platón no reconoce en líneas generales el devenir, no lo reconoce. Y entonces lo que quiere es atraparlo, ¿vale? Lo que quiere es atraparlo, hacerlo uno. El devenir me va a dar siempre multiplicidad, como en el ejemplo de la olla que ponía, de muchas pompitas naciendo y muriendo. Me va a dar multiplicidad, diversidad, o sea, pompitas diferentes, y me va a dar también movimiento continuo, ¿vale? Dinamismo. Entonces, lo que quiero es sacar una foto fija de eso, que sea una y que sea quieta. Esto es lo que hemos estado viendo con toda esta insistencia en una ciencia o un conocimiento universal, necesario, absoluto, ¿vale? Que no admitía ni la pluralidad, ni la diversidad, ni el cambio. Esto es fundamentalmente, ¿vale? Este momento es necesario, porque este momento, esto que estamos diciendo sería lo que se representa con lo apolíneo, y es necesario que eso ocurra. El ser humano eso lo tiene que hacer también, pero no solo. Este es el problema, que quiero que se entienda bien aquí en Nietzsche, ¿vale? Entonces, lo que Nietzsche critica es que se pretenda reducir la realidad a ese momento. Y por eso estuvo reivindicando, como nadie, pues ese carácter dionisiaco de la vida, de la realidad, de la existencia humana, en concreto. Pues porque había sido la parte olvidada del ser, ¿vale? Lo que he intentado explicar antes con la metáfora de la armadura. El ser humano, también como parte de su voluntad de poder, como esa manera de
sobreponerse en el mundo, cuenta con ese momento de individuación, de racionalización, que es estático, que sería ese movimiento que representa la interpretación racional, que está representada, quiero decir, en lo apolíneo, ¿vale? Pero eso tiene que ser un momento, y yo tengo que ser consciente de que eso es un momento que desaparece. Cuando eso se convierte ya en lo único, es cuando toda esa representación racional tapa lo otro. En definitiva, por decirlo más sencillo, es cuando nos decantamos por lo apolíneo y descartamos lo dionisiaco, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que suelo poner un poco para explicar esto es como si la vida fuera ese río del que nos hablaba Heráclito, que es un río que continuamente se está moviendo, está en continuo devenir. Ya digo, Heráclito ya nos advirtió muy bien de esto, ¿no? Todo fluye, tanta rey, nada está quieto, por eso no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Pues esa realidad no se puede aprehender con H, no se puede captar. Cuando la capto, porque me hace falta, y por ejemplo pongo una palabra y digo el río Guadalquivir, convierto esa realidad en una cosa, en un uno, el río Guadalquivir, que además es siempre lo mismo, es estático y es universal. Todo, si yo lo digo ahora, pensamos en esa misma realidad, ¿vale? Y si la imaginamos, pues la imaginamos como algo quieto, ese río, que no la imaginamos en su cambio. Entonces eso falsea la realidad. La realidad, cuando elaboramos un concepto, es como si echamos la foto al río. Lo dejamos quieto. Entonces, ¿me sirve para manejarme? Sí, me sirve para manejarme, porque es la manera en cómo me comunico con vosotros, ¿vale? Imaginaos con este ejemplo de la foto, pues que lo señalara. Ah, mira, estoy hablando de esto. Ah, sí. Y podemos ver, ah, pues ahí se pesca, ahí se hace esto. Muy bien. Pero eso no es el río. No es el río. Entonces, el problema es que con el pensamiento racional hacemos como cuando echamos fotos a una realidad en movimiento. Nos sirve para manejar la realidad, por tanto, sirve a nuestra voluntad para imponernos a las fuerzas contrarias en las que estamos sumergidos en esta realidad, pero no es la realidad. Solo la razón está ahí al servicio de la voluntad. Es una de sus caras, digamos, pero no es la realidad, ¿vale? Entonces, el ser humano necesita, esta sería otra vez la tragedia, necesita atrapar el devenir para poder comprenderlo, manejarlo, pero no puede hacerlo. Esta es la tragedia, esas son las fuerzas contrapuestas. Yo necesito entender, dar sentido, atrapar con mi pensamiento racional, lógico, conceptual, pero lo necesito hacer, pero no lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces voy a estar siempre intentando hacerlo, nunca consiguiendo hacerlo. ¿Vale? Todas las elaboraciones conceptuales que yo elabore sobre la realidad están condenadas al fracaso con el curso del tiempo. Igual que mi esfuerzo por vivir está condenado al fracaso con el paso del tiempo. Ese esfuerzo va a fracasar. Pues la elaboración de conceptos que nos ayuden a entender la realidad va a fracasar también con el tiempo. Pero sin embargo la tengo que seguir haciendo, ¿vale? Va a fracasar pues como fracasa mi foto. Mi foto representó el momento, representó de manera correcta el momento en que la eché del río. Pero si yo estuviera enseñando ahora una foto del río, ese río que yo estoy mostrando aquí ya no está, porque la realidad está, el río en este caso, en continuo movimiento. Pues poner con cada filosofía que hacemos, con cada representación lógico-conceptual, también con la ciencia, con cada interpretación del mundo que hacemos, cuando yo la estoy usando ya para comunicar con vosotros y tal, eso ya no está. Entonces eso ya no está representando nada. ¿Vale? Valía en ese momento, pero ya ha dejado de valer. Caduca muy rápido. Porque la vida es continuo devenir y el pensamiento es estático, es quieto. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, esa es un poco la idea, que es para nosotros una tarea necesaria, pero una tarea necesaria pero inútil. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí si somos como el héroe trágico? O sea, ¿qué es lo que haría el ideal de hombre de Nietzsche? Asumir eso, asumir la temporalidad de las explicaciones del mundo que hacemos y verlo como un juego en el sentido de asumir nosotros también su construcción y su destrucción, que lo bonito está en construir y en destruir. Yo pongo muchas veces el ejemplo de los niños frente muchas veces al pensamiento adulto. Cuando a lo mejor el niño le da algún tipo de juego de esos preciosos que a los adultos también nos gusta, de una casita, de un fuerte de los vaqueros y de los no sé qué, o de una estación de policía. Y entonces monta todas las piezas preciosas, todas sus cositas, ¿no? Pero cuando ya está todo montado, lo destruye. Porque lo divertido de montar lo que sea, de construir la estación espacial, la comisaría de policía, el barco pirata, no sé cuánto, es construirlo. Una vez que está construido, no tiene ya ningún sentido que se quede, ¿no? Entonces, a lo mejor los humanos, los adultos, es como ya has construido esto tan bonito, lo dejas aquí que está muy precioso, ¿no? No, lo divertido es hacerlo, como los puzzles, ¿no? Los puzzles quizás también sean un buen ejemplo. En verdad, yo siempre que he visto un puzzle, que hay gente que lo hace, un puzzle hecho, que ya los pegan y los ponen así como un cuadro, me ha parecido una cosa horrible siempre, los cuadros de puzzle. Porque en parte me ha remitido siempre a una idea como de muerte, como de cosas rancia, como no sé, ¿no? Y creo que un poco por esta idea, porque el puzzle como juego tiene el sentido que tiene hacerlo y deshacerlo, no dejarlo quieto. De cuando el puzzle lo dejas quieto, muere el juego, se acaba el juego, ¿no? Pues la vida igual. En la vida nos construimos y construimos las interpretaciones del mundo y las construimos, las destruimos y las construimos y las destruimos. No tiene ningún sentido dejarla. O pierde la acción, la actividad, la fuerza y el juego cuando la dejamos quieta, ¿vale? Todo eso, si lo estáis entendiendo, es la pérdida de la vida, es la pérdida de la vida, del impulso vital, de la voluntad de poder, es contrario a la voluntad de poder. Bien, entonces, bueno, como en todas otras partes veremos, sería asumir que tenemos que hacer interpretaciones de la realidad, representaciones de la realidad, que una vez que las hemos terminado de hacer ya no valen, porque ya se han pasado. ¿Vale? Un poco, bueno, así explicado un poco de manera radical, pero esa sería la idea. Bien, eso sería una de las cosas que se le achacan aquí a Platón en esta reducción de la contradicción. Él es haber eliminado la contradicción y el dinamismo y la multiplicidad, decantándose por lo uno y por lo estático. Y lo segundo, lo que decía, una cuestión más bien moral, que sería ver cuál es esa razón más profunda por la que el hombre ha inventado la metafísica. Entonces, lo que le achaca también aquí a Platón es que no podía la voluntad de Platón como representación de toda esa historia de la filosofía era una voluntad débil que no podía asumir esa contradicción, no la soportaba y por eso la ha reducido. Es decir, que lo que hay detrás de toda la metafísica es una voluntad de poder débil, no débil del todo, pero débil, que como no soportaba la contradicción la ha eliminado. ¿Vale? Y esta es la parte que vamos a ver más en la crítica a la moral. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la propuesta de Nietzsche, como decimos aquí, es intentar recuperar ese sentido trágico y originario de la vida, porque así es como
recuperaremos ese concepto de vida que nos hará a nosotros mismos más libres, más vitales, más fuertes, ¿no? También. Bien. Entonces, lo que concluimos aquí es un poco con esa idea que ya os dije también antes, que la vida no tenía sentido porque era ella la que daba sentido, y que el fundamento de lo real no es ni la razón, ni el hombre, ni la historia, ni la sociedad, sino la vida. ¿Vale? Entonces, terminamos esta parte como la empezamos, con la vida. La vida es lo que fundamenta la realidad y es ella la que le tiene que dar sentido a la realidad. Es desde la vida como nosotros podemos juzgar, establecer un sistema de valores con el que movernos por la realidad, ¿vale? Y como dije antes, tiene que ser, si es bueno para la vida, es bueno, si es malo para la vida, es malo. Bien. Entonces, en el apartado 6, bueno, aquí al final habla también un poco de la moral. En el apartado 6, lo que hablamos es de la crítica a la metafísica. Mirad, la crítica a la metafísica, lo básico es que, como vamos a irnos a Platón, ¿vale? Es que entendamos esta cuestión de aquí. Tal y como he venido explicando, cuando Platón, que hemos caracterizado como un hombre, Platón, Sócrates, ¿no? La representación de esa voluntad que no soporta la contradicción y que lo que hace es reducirla, esto significa que intenta buscar un sentido, darle un sentido a la vida, ¿vale? Darle un sentido a la vida. Darle sentido a la vida es algo diferente, contrapuesto a lo que propone Nietzsche, porque ya hemos dicho que es la vida la que da el sentido a las cosas, realmente, ¿no? Porque ella la que pone el valor. Las cosas están bien o mal, si son beneficiosas y potencian y dicen que sí a la vida y si no. Entonces, como esto no se soportaba, se reduce y ahora elaboramos un concepto de verdad que se va a identificar con la realidad, ¿vale? Entonces, lo que yo conozco, lo que yo elaboro, es la realidad. Esto es lo que veníamos diciendo. Esto es lo que quiere decir esta frase, identificación entre verdad y ser. Lo que yo conozco, el resultado de mi conocimiento es la verdad, y esa verdad es el ser. Se identifica, igual es la verdad que el ser, ¿vale? Cuando Nietzsche dice lo contrario, lo que tú puedes conocer no es el ser, porque el ser no puedes conocerlo con el pensamiento lógico conceptual, ¿no? Ni en general, lo que puedes es, que esto me lo preguntaba también Blanca, creo que se lo contestaré aquí, lo que tú puedes es acercarte a él, acercarte de alguna manera, intuirlo, sí, es un acercamiento, nunca es una posesión, ¿no? Parece que queremos, tengo la verdad. No, no es posible eso. Entonces hay un acercamiento, como una relación con la verdad, un breve momento en que uno la intuye, pero nada más, ¿no? Pero yo quiero eso, algo que es movimiento lo quiero tener aquí quietito, cogido, agarradito, encerradito. Esta es la idea un poco esa del control, de la previsión, de la ciencia, de la explicación, de la fundamentación, de la argumentación, todo aquí muy encerrado, muy cogido y muy atado, ¿no? Como decimos, que lo tengo todo muy atado. Cuando hay una cosa que no se puede atar, ¿no? Yo quiero siempre un poco a que tengáis esa sensación. Por eso he remitido ahora que tenemos una situación, otras veces he puesto otros ejemplos, ¿no? Pero ahora es que realmente tenemos una situación donde nos ha reventado un poco esto, ¿no? Todo lo que teníamos atado, programado, controlado, organizado, y todas esas seguridades vitales que teníamos, pues nos la ha reventado un bichito, ¿no? Un bichito como yo se lo digo a mi niña, el bichito del coronavirus. Entonces, bueno, esto sería un poco el papel. Hemos querido
estar por miedo, por inseguridad, por debilidad, por flojera, también por cobardía. Estamos siempre en eso, que nos da seguridad, que nos da tranquilidad, pero eso es una ficción, es una falsedad, ¿no? Entonces, bueno, pues Platón es eso, se construye, necesita construir un conocimiento que le da una verdad que él identifica con el ser. Dice, no, la realidad es esta. Si os acordáis bien, el mundo de la idea tiene las características del conocimiento que estaba buscando Platón. Como Platón busca un conocimiento único, universal, necesario, y todas esas características que le pusimos, pues cómo era la realidad, que lo pintaba yo en ese círculo. Única, universal, necesaria, y todas esas cosas que pusimos como adjetivo, ¿no? Estática, por supuesto, rechaza completamente el cambio. Entonces, la realidad son las ideas, esa es la identificación entre verdad y ser. La realidad son las ideas. Lo que yo puedo conocer de manera quieta, vamos a centrarnos en el tema del cambio, que es del que más estamos hablando, lo que yo puedo conocer de manera quieta, estática, ¿vale? Ese concepto de justicia que no cambia, o ese concepto de caballo que no cambia, que es siempre uno y el mismo, eso que yo puedo conocer es la realidad, no el caballo. Es que en Platón, claro, es normal que ataque ahí, es donde lo vemos más claro, ¿vale? En Descartes, para que podáis hacer bien la comparación, cuando hablamos de la sustancia extensa, para que veáis, por ejemplo, esa realidad material, vamos, sería así con toda la sustancia, pero la sustancia extensa, que ya es la realidad del mundo exterior al sujeto, ¿cómo es esa realidad? Pues con las características cuantificables. Como yo puedo entender la realidad de manera racional, en su caso, como es además un matemático y con esa influencia de la ciencia que hemos visto, como yo la puedo entender de una manera medible, cuantificable, así es como la realidad es. Entonces, acordaros que la sustancia extensa no tiene ni olor ni sabor, lo que tiene es cosas que se puedan medir. Tiene cualidades cuantificables, no cualitativas, ¿no? Entonces, claro, esto para Nietzsche, si nos ponemos ahora ahí, vosotros estabais también un poco ahí, normal, porque ya sois contemporáneos, es como diciendo, pero esto qué disparate es, qué disparate es esto. Como que un caballo, en el caso de Platón, como que un caballo no es un caballo, sino que o sea, como que un caballo no es la realidad, sino que la realidad es la idea del caballo, y el caballo es una realidad un poco prestada porque se parece a la idea de caballo. ¿Caballo? El caballo que yo tengo delante, que yo puedo oler, tocar. ¿Veis cómo ahí se elimina completamente por la mitad el ser humano? Y nos niega lo que huelo, lo que veo, lo que siento, lo que necesito. Todo eso está negado. Y en Descartes lo mismo, ¿no? No, es que usted de la realidad de la manzana, pues lo que es real de la manzana es lo que pesa, lo que mide, el lugar que ocupa en el espacio, la velocidad que tiene, todo lo que se pueda medir. Pero como sabe la manzana, ¿no? ¿Qué disparate ese, ¿no? Cuando yo me acerco a la manzana, a lo mejor hasta lo más importante es el sabor de la manzana, ¿no? Bueno, no es que sea lo más importante, pero desde luego estaba claro también para vosotros que ahí había una negación de algo que forma parte de la realidad. Pues esta es la identificación entre verdad y ser que hacen tanto Platón como Descartes, ¿no? Empieza Platón y sigue toda la historia de la filosofía. La consecuencia de esto es el dogmatismo. Claro, hay una verdad que es esta, la realidad es esta, que es la verdad. El dogmatismo, el propio Kant ya lo denuncia ya critica el dogmatismo del racionalismo de Descartes. La verdad es esta, ¿vale? Que yo estoy escribiendo aquí con estas características. Bien, ese dogmatismo, cuando estamos hablando de esta teoría del conocimiento y de la realidad, pues se basaría ahí, ¿de acuerdo? Luego, la identificación entre verdad y bien, que es el intelectualismo moral, lo veremos en el vídeo de la moral, y esto sería la objetividad de los valores, ¿vale? Que también es una forma de hablar del dogmatismo de los valores. El dogmatismo de los valores o el dogmatismo en general
en el conocimiento, ¿vale? Entonces, Platón lo que ha hecho, dice Nietzsche, es hacer un mundo al revés. ¿Por qué? Porque Platón, buscando, lo que hizo fue que la realidad, como he explicado antes, fuera la que se conformara, tomara forma, ¿no? Ese impulso apolíneo tomara la forma que él necesitaba. Lo que hay detrás es una voluntad que él necesitaba para darle sentido al mundo, para poder estar en el mundo, ¿vale? Entonces, es una voluntad que tiene una manera de estar en el mundo que ha necesitado reducir el movimiento, el dinamismo de la realidad y la contradicción a lo uno. Y entonces ha conformado esa realidad que está en el fondo, esa contradicción, esa lucha, ese movimiento, a lo apolíneo, ¿vale? Es decir, la ha hecho estática y la ha hecho una. ¿Cómo se vio eso en Platón? Pues la duplicación de la realidad en dos mundos, ¿vale? En el mundo inteligible, Platón pone todas las características de lo que él necesitaba del mundo, que fuera uno, que fuera estático, que fuera universal. Y así expliqué yo también un poco dónde estaba esa necesidad en el tema de la social, en el tema de político, perdón, en el tema de la justicia, ¿no? Yo necesito que la justicia sea una porque si no aquí esto es un caos. Ese es el caos que hemos estado viendo también en lo dionisiaco, ¿no? Entonces esa necesidad de poner orden, su sociedad está completamente ordenada. Entonces eso lo vemos en todo Platón. Bueno, pues duplica los dos, duplica el mundo, la realidad, la hace dos, pero de esta manera. De manera que saca un mundo de la nada, que es el mundo inteligible, y este mundo que él ha creado, que es una ficción que Platón crea para poder aceptar el mundo en el que estamos, el único mundo que existe, a decir Nietzsche, pues a esa ficción dice que es la realidad, el mundo inteligible es la realidad. Y el mundo, el único mundo que hay, la única realidad que hay, que es la del movimiento, la de la contradicción, la de la pluralidad, la de la diversidad, dice que esa no es la realidad. Esto significa que es el mundo al revés. El error fundamental de la metafísica es haber creado una, voy a decirlo de esa manera, una representación que he dicho que necesitamos crear para poder vivir en el mundo, pero haberme olvidado de que eso es una creación mía, que es un instrumento que yo creo para poder habitar este mundo contradictorio, trágico, dinámico. Bueno, todas esas características que le hemos estado poniendo. Que es una creación que yo he hecho para poder enfrentarme a ese mundo. Pues ahora la metafísica se olvida, esto lo que habla es de un olvido fundamental, y entonces ahora lo que no era real pasa a ser lo real, y lo que era real pasa a no ser lo real, ¿vale? Entonces esta es la locura. A mí me gusta explicarlo Nietzsche así, pues eso, bueno, ya sabéis, ¿no? Como si nosotros fuéramos a él y decir, pero bueno, ¿esto qué está pasando aquí? ¿Esto qué locura es ahora? ¿Vale? Para que lo entendáis, bueno, en clase ya sabéis que puedo poner muchos más ejemplos y reírnos con ellos. Muchas veces es verdad que esos ejemplos con Nietzsche me han llevado a liar líos muy grandes, pero no me desanimo, me gusta ponerlo. Entonces, mirad, si os sirve, ¿no? Si esto os lía más, pues olvidáis el ejemplo y ya está, ¿no? Pero esto es como si... Ay, bueno, además siempre pongo de ejemplo esa película. Esto es como si... Esto es un poco de referencia a una película que se llama... ¿Cómo se llamaba? Lars y una chica de verdad, me parece que es. Lars y una chica de verdad. Es una película, una preciosidad de película, os recomiendo ahora si la podéis encontrar que la veáis porque tiene una sensibilidad maravillosa. Y
no voy a hacer entonces spoiler por si la queréis ver, os animo a que la hagáis, a ver si ahora que estáis ahí encerradicos viendo peli me hacéis caso y la veis. Pues os cuento un poco el planteamiento. Empieza así la peli, ¿no? Este chico nos plantean que tiene una situación así de muchísima soledad. Sus padres han muerto, él parece que vive en la casa paternal y enfrente vive su hermano. Y su hermano sí que tiene una familia, tiene su mujer, no recuerdo si tienen hijos, pero bueno, el modelo de mi hermano es feliz y yo estoy aquí solo, creo que eso, en la casa de los padres, ¿no? No lo sé, pero solo y tengo una vida en la que le cuesta mucho relacionarse con los demás, ¿no? Entonces un día le dice a la cuñada, que es un poco ahí el elemento maternal de preocupación por él, más que el propio hermano en sí, le dice a la cuñada que tiene una novia y que se la va a presentar en una cena. Entonces, bueno, pues la cuñada súper contenta de que bien, ¿no? Que estuvo muy preocupada por Lars y parece que ya pues, va a salir el chiquillo un poco de ese aislamiento que tiene, social, un aislamiento social. Y cuando se presenta en la cena, pues la novia que tiene es una muñeca hinchable, ¿vale? Es decir, él ha creado para poder sobrellevar esa soledad, ha creado una ficción, ayudado en este caso de un juguete, ha creado una ficción de que él tiene una novia, entonces él completamente le da realidad, o sea, actúa como si ella fuera real y la pone a interaccionar con su mundo porque él la ve como una persona real. Ha creado una ficción para poder soportar la vida de soledad que lleva, ¿vale? Entonces, bueno, en la peli lo llevan al médico, que como a una zona rural, pues el médico, un poco médico, psicólogo, psiquiatra y de todo, y la médica lo que le propone a la familia es que le mantengan la afición, ¿vale? Que le mantengan la afición, porque si la ha creado es porque la necesita. Y ahí lo dejo porque no quiero hacer spoilers por si la veis. Entonces, esta sería la cuestión, ¿no? Si jugamos con este planteamiento de la película, yo a veces lo había hecho ya también con otros elementos, porque realmente en el ser humano ocurre muchas veces que hacemos ese tipo de cosas, ¿no? La película, bueno, es un planteamiento así un poco más chocante porque encima es una muñeca hinchable, pero en la psicología se ha estudiado muchas veces y conocemos de muchas maneras en las que los seres humanos, cuando atravesamos situaciones que no podemos soportar, creamos ficciones para... para poder sobrellevarla, ¿vale? Que no tienen por qué ser, y aquí me remito a lo que explica de Nietzsche, no tienen por qué ser insanas siempre y cuando no se conviertan en algo ya definitivo, universal, necesario, estático, único, sino que como está aplicando con el niño la utilizamos como un juego, ¿vale? Entonces, otro ejemplo que os puedo poner es cuando los niños, cuando tienen algún tipo de trauma, preocupación, situación también de soledad, de aislamiento social, un problema en el colegio, se crean un amiguito imaginario. Es que esto es una cosa que muy humana, es una cosa que es muy humana, ¿no? Creas una ficción para soportar la realidad. De hecho, Freud en lo que ahondó fue en eso, en las construcciones mentales que hacemos los sujetos para defendernos del sufrimiento que nos puede provocar o que nos ha provocado a veces la vida, ¿vale? O sea que eso está ahí ya, se está manifestando en este siglo por muchos sitios. Entonces, bueno, pues ya está. Platón, fenomenal. Platón crea su mundo inteligible, pues muy bien, no pasa nada. Sí, no hubiera olvidado nunca que es una cosa que él ha creado para enfrentar, entender, manejarse por el mundo, no el mundo. ¿Lo entendéis? No la realidad. El problema entonces es el olvido, no la construcción. El problema es que creo una ficción, pero esa ficción no desaparece. Ni yo me acuerdo ya ni siquiera de que es una ficción, sino que me creo que es la verdad. Mi ficción, a la que el nombre que le damos es verdad, ¿vale? Lo que yo creo con el conocimiento, aquí está,
mi ficción la identifico con el ser. Entonces voy a decir, me creo que es realidad más que es verdad, porque la verdad es la ficción, para Nietzsche. Entonces, mi ficción, lo que yo me he creado como una representación, como un recurso para vivir, pues lo he olvidado y lo he convertido en la realidad, ¿no? Esta es la trampa de la metafísica que está aquí explicada, ¿vale? Entonces, bueno, se dice de muchísimas maneras. Por ejemplo, ¿cómo define Nietzsche la metafísica? Pues la ciencia que trata de los errores fundamentales del hombre, pero trata estos errores como si fueran las verdades fundamentales. Claro, ha sido la historia de un error que lo define como un olvido, sobre todo por esto. Te has equivocado al hacerlo y además te has olvidado de que lo has hecho. ¿Veis? La historia de un olvido. Entonces, bueno, es muy explicativa también y esto me engancha con esta parte y ya lo vamos a ir dejando esta frase, ¿no? Todos los que los filósofos han venido manejando desde hace milenios son momias conceptuales. Y luego dice, de sus manos no salió nada real. Pues lo que yo estoy diciendo, verlo así, ¿no? ¿Qué es la realidad? La realidad es, tengo esta relación, tengo la otra, no tengo ninguna, esa lucha que tenemos, ese dinamismo, ese movimiento que tenemos con los otros, ¿vale? O conmigo misma, quiero decir, mi propia lucha de me gustaría hablar con este o salir con este o hacer, pero no puedo, quiero, no puedo. Bueno, pues mi lucha, mi contradicción, eso es la vida, con su placer y con su dolor. Cuando yo eso lo resuelvo, digo, pues ya voy a acabar de sufrir yo por los hombres. Ahora me construyo yo aquí un hombre de cartón piedra o algún dibujo, o me lo imagino, simplemente con mi imaginación, o como en la película, mi muñeca hinchable, y ya es todo como yo quiero. Además que ese hombre, ¿cómo es? Pues ese hombre es ideal, como el muro de Platón, ¿cómo me lo voy a imaginar? ¿Y perfecto? No, me lo imagino perfecto. Y entonces, en la ficción, estoy feliz, porque la ficción me da todo lo que yo necesito de manera ficticia, de manera no real, ¿vale? Entonces, el problema aquí sería que yo me acabe creyendo que eso es la realidad, que lo use como recurso no es malo. Lo malo es que yo me acabe creyendo que eso es la realidad, ¿vale? O sea, que esta creación que yo he hecho, la ficción que se crea en la película, vaya a ver que tiene un sentido porque tiene un valor para su vida y que es momentánea. En el momento que eso ya no está aportándole a su vida, desaparece. Eso sí, pero es que el problema es que eso no fue lo que pasó con Platón, sino que eso ya se constituyó como esto es la realidad. ¿Vale? Entonces, lo de momias conceptuales es porque, tal y como explicamos aquí, que ya he venido diciendo yo un poco, el lenguaje para Nietzsche tiene un carácter metafórico. Como la metáfora, sabéis que es una de las figuras literarias que trabajáis en la literatura, ¿vale? Entonces, el lenguaje es como siempre, el lenguaje, aunque sea el científico, es como si siempre estuviéramos hablando con metáforas, ¿no? Cuando yo hablo con metáforas, las metáforas las tenéis que interpretar, las metáforas no son exactas, no son universales, ¿no? Sino que nos acercamos un poco a ellas de esa manera artística que requiere la interpretación, que no es exacta, que es simplemente un acercamiento, un enfoque, una perspectiva, si queréis. Pues Nietzsche dice, es que todo el lenguaje es eso. Cuando yo elaboro una palabra para referirme a algo, es una metáfora, es decir, la palabra esa, o más que la palabra, el concepto, se parece en algo a la realidad. Igual que cuando digo perla, se parece en algo a dientes. ¿Sabes que pongo siempre la metáfora de tus dientes son perlas? Porque como es la más común y más repetida, para que estéis siempre con ella en la cabeza de ejemplo cuando hablamos de metáfora, ¿vale? Entonces, perla y diente, ¿qué tiene que ver? Pues perla y diente lo que tiene que ver es que el diente, de alguna manera, recuerda a la realidad, pero esa relación la hacemos nosotros de manera individual, como podíamos haber hecho otra. Como puedo decir que los dientes son, no se me ocurre ahora, bolitas de anís.
otra cosa. Cada uno, desde su experiencia individual, podrá acercarse a esa realidad a través de la metáfora, que no es una manera unívoca de llegar. Entonces, porque me entendáis, una persona que no haya visto en su vida una perla, si le digo tus dientes son perlas, no sabe a lo que me refiero, ¿vale? Entonces, es algo que desde nuestra propia experiencia establecemos esas relaciones, que son siempre, son perecederas, desde luego, son múltiples, son diversas, y ese es el conocimiento que podemos hacer, no el que nos está diciendo la historia de la filosofía, ¿vale? Porque me sigáis entendiendo. Sobre el amor, en la literatura se ha escrito, pues habrá escrito muchísimo. ¿Se ha agotado el tema? No se agota el tema nunca. ¿Por qué no? Porque desde la literatura, el acercamiento que hacemos a eso, al amor, es siempre un acercamiento individual que ofrece la relación que ese autor ha establecido con eso y que me la comparte. Y que como yo también vivo esas cosas, de alguna manera también puedo compartirlo y puedo acercarme a eso, ¿vale? Entonces, por eso hay tantas acercaciones, me lo acabo de inventar, tantas aproximaciones literarias a ese concepto y por eso no se agotan nunca. Por eso el conocimiento no se agota nunca. Por eso la filosofía no se va a agotar nunca, porque trata de esos problemas fundamentales, de esa realidad, y todo lo que se ofrece son aproximaciones que tienen este mismo carácter, dice Nietzsche, como si fuera artístico, ¿no? Entonces, ya está, cuando yo hablo o elaboro conceptos, son como maneras de referirme a la realidad que no son la realidad nunca, ¿vale? Entonces, mientras que yo tengo claro esta relación simbólica, metafórica o artística de mi pensamiento con la realidad, no hay problema, vamos a decir lo mismo. ¿Cuál es el problema? Cuando yo creo que los conceptos, dice Nietzsche, captan la vida, que sí que la atrapan. O sea, que ahí en los conceptos hay algo, ¿vale? Entonces, el concepto como la metáfora va a estar vivo mientras que está viva esa relación en los sujetos, en los individuos. Por eso es verdad que hay muchas, otra vez con las acercaciones, muchas aproximaciones del amor, por poner ese ejemplo, que haya podido hacer alguien en un momento muy anterior a mí, sigue vivo en parte y en otra parte no. Es parte de un acercamiento romántico a tal tema que yo no puedo entender y compartir porque estoy ya en un momento histórico muy diferente, ¿vale? Lo que pasa como es un sentimiento muy universal, pues de alguna manera siempre me puedo acercar. Pero no es la misma manera de vivir las cosas hace 5 siglos que ahora. Entonces, si el acercamiento es artístico, siempre podemos todos compartir algo. Pero si el acercamiento es queriendo convertir la definición que yo hago en única y en universal, siempre pierde su vida, pierde su relación con esa realidad. Y entonces lo que yo ya obtengo es un muerto. Es un muerto, es algo que ha perdido esa relación con la vida, que ya no está reflejando nada. ¿Vale? Quizá los de arte me podrían entender aquí mejor. Hay manifestaciones artísticas que expresan, si estoy, por ejemplo, tratando el tema del amor, expresan eso y expresan muchas más cosas que están vivas en ese momento. Cuando esas cosas desaparecen, esa representación que he hecho pierde también ya su realidad, porque lo que hay detrás ya no existe, ya no se está refiriendo a nada. ¿Vale? Entonces, todo concepto, o sea, un poco la idea, o toda representación filosófica, toda científica, todo lo que yo pienso con nuestro pensamiento lógico conceptual sobre la realidad, desde el mismo momento que se hace, o sea, si es en el mismo momento, como la foto que he dicho antes, que se hace, sí está esa relación viva, sí está reflejando algo, si me permite acceder. Pero conforme va pasando el tiempo, eso ya ha perdido esa apuesta vital, esa relación. Entonces, por eso dice
que lo que manejamos son momias conceptuales, que ahí ya no hay nada real. Pudo tener su realidad en su momento, su relación con la realidad, pero ya no tiene nada de relación con esa realidad, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de esto. Me corto ya un poco porque veo que lo estoy haciendo larguísimo. Toda esta parte de aquí es la que está explicada en el vídeo, ya que está hecho de una manera mejor que estos, desde luego, que espero que podáis también entender mejor.